Buenos días, alumnos y alumnas. Hoy pues, realizamos la segunda clase virtual dentro de la materia Tendencias Contemporáneas del Derecho Laboral de fecha marzo 31. Muy bien. Eh, Recordamos que conforme al contenido programático, pues veíamos precisamente que la unidad 1 básicamente está Tendencias del Derecho Laboral local, que digamos que en cierta forma ya la hemos finalizado. Y para empatar con la unidad 2, donde hablamos de las mismas tendencias del derecho laboral, pero haciendo un poco más de énfasis en el derecho internacional, claro, sin obviar la comparación con el derecho local. Recordamos entonces que en la clase pasada vimos el tema de la conciliación, para un recorderis, donde se habló de la conciliación en materia laboral y básicamente acordémonos que hablamos de los medios alternativos de solución de conflictos, famosos MACs, una figura jurídica muy importante hoy en día y de aplicación, por supuesto, de manera internacional. Dentro de la aplicación de las normas a nivel internacional, pues obviamente hay unas normas internacionales de trabajo que hacen referencia precisamente a la tendencia, es decir, a la globalización, que hoy estamos viendo cómo emerge de una manera muy arrolladora, donde los Estados miembros de la ONU, de los Estados miembros del mundo entero, pues a través ya de normas internacionales se desarrollan las distintas relaciones, en este caso específico, pues laborales. Por lo tanto, entonces, vamos a, digamos, a ver un tema o un tema así específico que tiene mucho que ver, obviamente, con el derecho laboral y con las tendencias de aplicar normas internacionales en esos eventos. Para los efectos pertinentes, entonces, vamos a analizar y a tener y a estudiar y a obtener una visión global, jurisdiccional, por supuesto, normativamente hablando, del derecho laboral colectivo, que es el que más énfasis se ha hecho últimamente en cuanto a la aplicación por el bloque de constitucionalidad, tema que veremos en clases posteriores sobre el bloque de constitucionalidad. Acordémonos de ese tema. Acuérdense ustedes, de manera muy resumida, entendemos esa figura jurídica como aquellas normas que pertenecen a la Constitución, pero no están de manera formal en ella. Es decir, hay normas que se aplican en nuestro universo jurídico para resolver conflictos, para dirimir problemas jurídicos, donde no específicamente de manera formal está en la Constitución, pero se aplican. Verbigracia, los tratados internacionales. Entonces, frente a ese tema del derecho laboral colectivo, pues me parece importante, en primera instancia, observar y la ubicación del tema, digamos, dónde ubicamos ese tema. Básicamente, obviamente, el derecho colectivo está consagrado en los artículos 353, básicamente a 484 del Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 50 del 90, en la Ley 11 del 84, en la Ley 584 del 2000 y el Decreto 089 del 2014, para efectos de tener en cuenta que el origen del derecho colectivo del trabajo pues tiene una ubicación en esas normas desde el punto de vista local, ¿no? Resumiendo, entonces diríamos que el derecho colectivo del trabajo localmente está básicamente consagrado, y vamos a verlo, en el artículo 25 y 53 de nuestra Constitución, con otros artículos que veremos más adelante, e internacionalmente el derecho colectivo del trabajo básicamente está consagrado en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, como veremos más adelante en clases posteriores, cómo se desarrolla a través de ese organismo internacional, pues el derecho colectivo, la protección del derecho a pertenecer a sindicatos, el derecho a la libertad sindical, la libertad que tiene cada individuo, cada trabajador de vincularse o no a un sindicato. El artículo 25, rememoremos, dice lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Es lo que dice la Constitución. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
vemos cómo este artículo de la Constitución Nacional consagra el derecho al trabajo no solamente como un principio fundamental, sino como de la esencia misma de nuestra Constitución. Al fin y al cabo, a través del trabajo es que un país logra pues su riqueza, su bienestar, cosa que hoy en día lo estamos notando mucho, desgraciadamente, con la pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Donde no hemos visto cómo si la gente no sale a trabajar, pues ni individual ni colectivamente se va a producir nada, y eso obviamente trae desgracia, trae tragedia, y es lo que se está tratando de evitar con lo que estamos viviendo actualmente y con las medidas que ha tomado el gobierno para luchar contra esta terrible pandemia, ¿no? Entonces el trabajo, además de estar en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, también está como un principio fundamental, como derecho fundamental, porque al fin y al cabo a través de él, como dice el artículo, ¿no? El artículo 25, es un derecho, pero también es una obligación social y goza en todas sus maneras de la especial protección del Estado. Cuestión que estamos viendo relativamente, no sé, tenemos tal vez esas inquietudes hoy en día con la situación, si realmente el Estado está protegiendo o no, como debe ser ese derecho al trabajo, ¿no? Interesante desde el punto de vista jurídico, terrible desde el punto de vista humano, lo que estamos viendo, ¿no? Cómo empresas están dando por terminadas las relaciones laborales. No solamente aquí en nuestro país, si hemos visto, si hemos leído noticias, en Estados Unidos una sola empresa en un solo día terminó el contrato, despidió a 130,000 empleados, trabajadores. Terrible esa situación. Bueno, Estados Unidos es un país rico y digamos en cierta manera puede, acoger y soportar ese tipo de fenómenos, ¿no? No el nuestro, ¿no? Que el nuestro pues es un país que es pobre, pobre en el sentido de que no tiene una riqueza como la tienen los países potencias en el mundo, y esa es la dificultad realmente en nuestro país actualmente de proteger el trabajo. Esta misma noche, este mismo día, en la noche, si ustedes lo habrán sabido ya, pues el presidente Duque pues ha tomado una serie de medidas, y para el día de hoy anunció que también va a pronunciar una medida. Vamos a esperar a ver qué dice, que tienen que ver directamente, creo yo, sobre este derecho fundamental como es el trabajo. Pero digamos que no perdamos de vista esa situación, que localmente el derecho colectivo del trabajo pues está protegido constitucionalmente, por ejemplo, en el artículo 25 y en el artículo 53. El artículo 53, echémosle un recordéis, entre otras cosas dice lo siguiente, que es también un reflejo y una radiografía de lo que desgraciadamente en nuestro país es tratándose de la protección del derecho al trabajo. Ya les explico por qué. Miren lo que dice el artículo 53. El Congreso expira el Estatuto del Trabajo. O sea, ese artículo, desde el año 91, la Constitución le ordenó al Congreso expedir un Estatuto del Trabajo. Estatuto que a la fecha no se ha producido, no ha sido proferido, no ha sido expedido por el Congreso. Luego, el mismo Congreso de la República, nuestro poder legislativo, no ha cumplido con una de sus obligaciones de ley y de ley constitucional, como no es nada menos y nada más que expedir el Estatuto del Trabajo. Por lo tanto, en Colombia, por eso tenemos una realidad muy delicada, en donde el Estado realmente, aparentemente, o por lo menos desde el punto de vista teórico, pudiera uno pensar que el Estado protege el trabajo, protege al trabajador, pero vemos que eso no es así. Y en esta circunstancia excepcional como es la pandemia, pues se están viendo se están viendo las reacciones, ¿no? Hasta qué punto se protegen, y entre otras cosas podría uno hablar hasta qué punto los derechos fundamentales de los trabajadores son irrenunciables, si existen derechos ya contraídos y que no pueden cambiarlos y variarlos ninguna norma, ¿no? Ese es otro tema, aparte de por supuesto, la clase, pero piensen ustedes un poco en esa eventualidad, hasta qué punto realmente el Estado puede uno cumplir o debe uno cumplir con la protección de este derecho al trabajo, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Donde se ha dicho, no, bueno, al trabajador hay que protegerlo, hay que pagarle los salarios, así esté suspendido, no se esté prestando la labor
contratada, porque desde el punto de vista material y físico, ¿de qué manera y de qué forma un trabajador va a subsistir si no se le paga su salario o sus honorarios, en este caso un contrato de prestación de servicios personales? Es un dilema terrible para este gobierno y para los gobiernos mundiales que se está viendo, ¿no? Patético, donde en algunos países se ha preferido la riqueza que la misma salud, ¿no? Vemos como en el caso, por lo menos hasta la fecha del día de hoy, en el caso de Estados Unidos, vemos como allá se han manifestado algunos gobernantes, incluyendo al presidente Trump y al vicegobernador de Texas, cuando ellos manifiestan que de una manera muy fría, digo yo, realistas dirán otros, objetivos dirán otros, que realmente de pronto se puede ver la posibilidad de que si no se protege la economía, más personas van a morir por efectos de que un país después de esta prueba tan tremenda pues termine en quiebra. Entonces hay países donde y así lo están aplicando, donde prefieren y privilegian la protección del capital, protección de los negocios por encima de la salud de las personas. Eso lo estamos viendo. Hay países que han determinado eso. Entonces es un dilema moral, ético, por supuesto que sí, pero indudablemente por lo menos muy actual. Entonces, volvemos al artículo 53. El artículo 53 ya ha anunciado desde épocas pretéritas, 91, que el Congreso debió haber expedido el Estatuto del Trabajo, pero no lo ha hecho. Entonces, si no lo ha hecho el gobierno a través del Congreso a presentar proyectos, que es digamos, el deber constitucional y legal del Ejecutivo de presentar proyectos de ley, ¿por qué no ha presentado el estatuto, un proyecto de estatuto del trabajo? No lo ha presentado. Por circunstancias que de pronto los intereses económicos a veces priman y hacen que eso no se logre como debería ser. Pero bueno, en fin, de todas maneras, tenemos que localmente sí hay una protección normativa muy importante. Ahora, la protección del derecho constitucional realmente en nuestro país se ha desarrollado principalísimamente a través de la jurisprudencia. Eso hay que tenerlo en cuenta, específicamente a través de la Corte Constitucional, con una serie de sentencias donde ha esgrimido y ha proclamado la protección del derecho al trabajo y específicamente el derecho colectivo laboral. Cuando lo ha hecho así la jurisprudencia, básicamente lo ha basado desde el punto de vista normativo y local, conforme al al artículo 39, cuando habló del derecho a la asociación sindical. ¿Qué dice el artículo 39 de nuestra Constitución? Fíjese cómo reiterativamente nuestra Corte Constitucional aplica la Constitución del 91 para efectos de solucionar conflictos. Y eso, como les mencioné yo desde las primeras clases, es una de las circunstancias actuales que ustedes como abogadas y como abogados, cuando salgan ya titulados, los hace muy diferentes a los abogados que fuimos formados antes de la Constitución del 91, como el caso de quien les habla. Cuando terminé mi carrera, pues no había salido todavía la Constitución del 91. Obviamente entonces fui educado con base en la Constitución del 86, de 1886. Constitución, que como es bien sabido, ya se lo he manifestado reiterativamente en clases, pues esa Constitución del 1886 para efectos de resolver conflictos no se aplicaba, porque no se veía la Constitución, no se tenía en cuenta y no se le interpretaba así, y no se interpretaba así, que la Constitución del 86 fuera una norma. Tuviera un carácter normativo, como lo dicen los tratadistas. Es decir, cuando usted iba a resolver un conflicto, llámese civil, llámese laboral, lo que sea, usted al desarrollar y al resolver el conflicto buscaba la solución ¿en dónde? En los códigos, en las leyes, no en la Constitución. La Constitución Nacional no se esgrimía para efectos de que un juez le diera la razón en un proceso individualmente considerado. Usted decía, era el artículo tal del Código Civil, el artículo tal del Código Laboral, y conforme a ese artículo, señor juez, yo tengo la razón, concédame lo que le estoy yo solicitando. Eso se hacía antes de 1991. Pero acuerde, y le reitero de nuevo en este momento, cómo ustedes deben ser, y de hecho ya lo deben ser, y tener una mentalidad de un abogado integral
en el sentido de que ustedes cuando van a solucionar un conflicto, pues no solamente van a tener en cuenta la constitución, el código respectivo, por decir algo, si ustedes van a resolver un tema de derecho colectivo laboral, ¿cierto? No van a tener en cuenta solamente las normas que ya les mencioné del Código Sustantivo del Trabajo, sino además van a tener en cuenta qué dice la Constitución Nacional. Y por si fuera poco, van a tener también en cuenta qué dicen las normas internacionales del trabajo. O sea, eso es lo que yo les he mencionado, que yo lo menciono de manera coloquial, el combo. Ustedes para resolver hoy en día un conflicto tienen que tener en cuenta lo que dice el código, lo que dice la Constitución, pero también lo que dice las normas internacionales del derecho. Pues de ahí la amplitud hoy en día y de la envergadura y lo dificultoso a veces si uno no asume con responsabilidad su estudio de su carrera. O sea, hoy en día usted no se puede limitar, primero, a la clase solamente para aprender un tema, ni de vainas. Ustedes no vayan a solamente, como les he dicho en reiteradas ocasiones, que ustedes se limiten a aprender lo que medianamente y mínimamente se les dice en clases. Además de su estudio personal, ustedes tienen que no solamente analizar, vuelvo y reitero, lo que dice el código, sino también lo que dice la Constitución, sino también lo que dice las normas internacionales del derecho. Entonces eso es lo que ha hecho que hoy en día la globalización, por lo menos desde el punto de vista jurídico, pues es evidente. El artículo 39 de la Constitución Nacional, recordemos, leámoslo de manera muy rápida, dice lo siguiente, artículo 39, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos. Entonces, fíjese, desde ese punto de vista, los sindicatos no solamente son sindicatos de trabajadores, también hay sindicatos de empleadores, de empresas. Dice, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se procederá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de personas jurídicas solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero, se llama el fuero sindical, y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Es la única excepción que existe en nuestro país. Los únicos que no pueden formar sindicatos son la fuerza pública. Pero vemos cómo, haciendo énfasis en lo que estamos hablando, cómo este tema del derecho colectivo del trabajo está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Entre otros, lo que acabamos de leer, el artículo 39, que se puede complementar con el artículo, por supuesto, el artículo 55, cuando nos dice lo siguiente. Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Entonces, el derecho a la negociación colectiva está garantizado constitucionalmente. Además, el derecho a la huelga, ni se diga. El artículo 53, leámoslo de una manera también muy somera. Dice lo siguiente, el artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, cuestión que ha sido y ha traído muchos conflictos en su interpretación, en el sentido de establecer cuáles son los servicios públicos esenciales, ¿no? Un tema muy traído a cuento. En Colombia hoy en día ha habido muchos conflictos. El más reciente, o por lo menos si no es el más reciente, uno muy famoso fue el caso, recuerden ustedes el caso de Avianca, donde finalmente la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral mayoritariamente, no unánime, mayoritariamente determinó que el servicio esencial de aviación que presta Avianca es un servicio esencial y que por lo tanto la huelga, y conforme a eso la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, que es la competente para ello, declaró finalmente la ilegalidad de la huelga de los pilotos, ¿se acuerdan? De los pilotos de Avianca. Que en esa misma sentencia, yo les mencionaba, claro, se la mencioné en clase anterior, les reitero, hubo unos salvamentos de votos, creo que fueron 2 salvamentos de votos, donde manifestaron todo lo contrario, que dijeron que
el servicio prestado de aviación de Avianca no es un servicio esencial, porque según el salvamento de voto, en Colombia no solamente existe Avianca, sino existen 43, creo que mencionó la sentencia, o 44 aerolíneas que podían también prestar el servicio, dentro de los tantos argumentos que se dieron como salvamento de voto. No entro a analizar más la sentencia, solamente se la menciono en el sentido precisamente de que la norma que estamos en este momento leyendo, que es el artículo 56, nos dice que se garantiza el derecho de huelga y pone y coloca unas excepciones, salvo los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Sobre este tema de servicios públicos esenciales y el caso de Bianca, en clases posteriores vamos a volver sobre el tema, porque cuando analicemos si el servicio de aviación es un servicio público esencial, entonces en las sentencias que le acabo de mencionar de la Corte Suprema de Justicia, pues se habló de los convenios de la OIT, de las recomendaciones de la OIT, tema que vamos a ver más adelante, de una manera más pormenorizada y más detallada. Solamente le adelanto eso. Pero para los efectos de la explicación de la clase del día de hoy, pues tenemos en cuenta que ese artículo 55 efectivamente consagra el derecho a la huelga de una manera constitucional. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la Constitución del 91 sí es normativa, es una constitución, es una norma que sirve para interpretar los conflictos. O sea, desde el punto de vista de la resolución de los conflictos a través de la Constitución Nacional del 91, sí se pueden resolver los conflictos, como les mencioné anteriormente. Porque al fin y al cabo, el artículo 4 de la misma Constitución Nacional, recordemos, pues nos indica esa peculiaridad y esa importancia de optimizar y de ver uno el derecho como un derecho integral, donde los conflictos necesariamente los tenemos que resolver bajo la óptica del Código, de la Constitución y de las normas internacionales. Recordemos, el artículo 4 nos dice: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Entonces, fíjense que el mismo artículo 4 nos está indicando, nos está diciendo que la Constitución prima sobre cualquier norma. Entonces, al momento de aplicar una norma para resolver ese conflicto específico, vamos a aplicar un artículo específico, un código específico, hay que verificar si aplicando ese artículo estaríamos violando o no la Constitución Nacional. De tal manera que si observamos de ese análisis que esa norma violenta la Constitución Nacional, con base en ese artículo 4 podemos inaplicar la Constitución Nacional, que entre otras cosas la inaplicación de la norma, ¿no?, es uno de los fenómenos o de una de las figuras jurídicas únicas, y es colombiana, de creación colombiana, para nuestro orgullo patrio. Esa es una de las normas que nuestra legislación, nuestra jurisprudencia y constitucionalmente está consagrado, como lo estamos viendo. Dice el artículo 55 su parte final, y que es del Estado, entonces promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. Entonces es evidente entonces que el derecho colectivo está protegido frente a ese tema específico por la misma Constitución. Pero es que en el desarrollo del tema, jurisprudencialmente, lo que yo les vengo diciendo, desde el punto de vista del derecho colectivo, jurisprudencialmente nuestra Corte ha definido cómo se deben interpretar ciertas normas. Entonces, ahí nos encuadra el tema de los fundamentos constitucionales del derecho colectivo del trabajo, y por eso se trae a colación ciertas sentencias, entre ellas la C-00994, la C-385 del 2000, a manera de ejemplo. Mandado ponente en esa sentencia fue el doctor Antonio Barrera. En esa sentencia se habló de la libertad de asociación sindical, de la institución de la asociación profesional, del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, del derecho a la negociación colectiva, pactos colectivos y convenciones colectivas. Miren que ahí trae el tema de pactos colectivos y convenciones colectivas. Tengan muy en cuenta diferenciar. Yo siempre he dicho, y les dije a ustedes en primera clase,
que a veces muchas personas me preguntan al alumno, bueno, doctor, ¿cómo hago yo de manera práctica? ¿Cómo hago para pasar un preparatorio y sobre todo el derecho laboral? Yo les dije, es fácil y no es fácil. Es fácil porque si ustedes quieren pasar un preparatorio, lo que tienen que tener es los conceptos muy claros, conceptos, no normas de memoria, porque la memoria en el derecho no hace un abogado. Memorizar y tener una memoria buena, por supuesto que ayuda en algo, pero el derecho no es memoria. El derecho, un buen abogado tiene criterio para interpretar normas, pero para usted tener criterios para interpretar una norma, debe tener muy claros los conceptos. Y en este caso específico, usted ya para estas alturas del partido, ya 10º semestre, deben tener muy claro cuál es la diferencia entre pacto colectivo y convenciones colectivas de trabajo. Acuérdense, ¿no? Que mediante las convenciones colectivas de trabajo se predica de aquellos acuerdos que hace un sindicato con un empleador. En los pactos colectivos hace referencia a un pacto también, a un acuerdo, pero no entre un sindicato, sino entre trabajadores de la empresa con su empleado, sin haber de por medio un sindicato. Esa es la pequeña y sutil diferencia, digámoslo, en principio. Eso es lo que yo llamo, y ustedes identifican, conceptos. Reitero, tengan conceptos muy claros, que no solamente los está ayudando si ya presentaron preparatorios o van a presentarlos, sino para el desarrollo de su carrera. Cuando ya ustedes vayan a ejercer su carrera de manera ya completa como abogados litigantes, como abogados inscritos, pues ya usted como abogado tiene que saber conceptos, no normas. De hecho, ustedes han tenido la experiencia, si alguno de ustedes ya ha presentado preparatorios, ustedes han tenido la experiencia de cómo en los preparatorios a usted no le van a preguntar, o por lo menos así lo pienso yo, no le van a preguntar, diga de memoria tal artículo, sino si ustedes optan por el preparatorio de casos, análisis de casos, a ustedes le ponen a analizar un caso y resuélvanlo, como es la vida real de ustedes como abogados litigantes, y así debe ser. Así debe ser la enseñanza del derecho, entre otras cosas. Es usted a través de casos, analizar casos, y conforme a los conceptos que usted ya tiene aprendidos, pues resuelve el caso. Y esa es la vida real. Usted en su consultorio como abogado, el cliente no le va a llegar a preguntar, oye, ¿qué dice el artículo tal? No, ni en un juzgado le van a pedir a usted, en una audiencia le van a decir, oiga, doctor, ¿cuál es repítame qué dice el artículo 35 de la Constitución Nacional o el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo? No. Eso no sucede. Entonces, por eso digo yo, la memoria ayuda, pero eso no es necesario y requisito sine qua non para decir que usted es buen o mal abogado. Si usted no tiene memoria, porque alguna vez ustedes habrán escuchado de pronto a alguien que no, que es que si usted no tiene buena memoria, usted no puede ser abogado. No, eso es mentira, eso es falso, afortunadamente. Entonces, la jurisprudencia, pues ha sido muy importante para establecer y concretar conceptos. En el caso particular, les traigo, miremos lo que sea de una manera muy, a ver, ¿dónde la tengo? Creo que es esta, sí. La sentencia que acabo de nombrar, de la C009 del 94, que habla del derecho de negociación colectiva de la asociación sindical, que les habla y les explica cuál es la naturaleza jurídica de la convención colectiva. Nos va a hablar del derecho a la negociación colectiva como derechos adquiridos, tema que hoy en día está muy vigente. Si ustedes entran y pronto analizan la situación actual de nuestro país con esta pandemia, porque nosotros hablamos, bueno, nosotros los trabajadores tenemos derechos adquiridos, por Dios, no nos los vayan a violentar. Los empleadores dirán lo mismo, no, también nosotros como empresas tenemos derechos adquiridos. Y resulta y pasa que ante el tema hoy en día, ante la situación tan excepcional que se nos está presentando, el tema de los derechos adquiridos queda como en veremos. ¿Qué tan adquiridos serán? ¿Qué tan adquiridos serán? Ya ha habido y se está presentando, por ejemplo, acuerdos entre empleadores y trabajadores, en el sentido de que la empresa le dice, bueno, yo no puedo seguirles pagando el salario que les pago actualmente. 2 millones de pesos para ustedes, 3 millones para acá, 1.500.000 porque no tengo cómo, porque la empresa está cerrada, ¿cierto? Pero también nos están diciendo que no podemos terminarles el contrato de trabajo porque si no ustedes también como trabajadores, ¿de qué viven? ¿De qué van a alimentar? Entonces, hoy en día se están dando ya situaciones donde los empleadores y los trabajadores llegan al siguiente acuerdo. La empresa les dice, mire, yo no les puedo seguir pagando los 2 o 3 millones de pesos, les pago el mínimo por ahora.
Y cuando pase esta epidemia, dentro de esta pandemia, perdón, esta pandemia, dentro de 2 o 3 meses o 4, que vaya a durar, vuelvo y les pago el salario que les estaba pagando, y además de eso lo que les dejé de pagar también se los pago, pero cuando la empresa esté otra vez abierta y esté produciendo. Mire que es como medio salomónica y no es interesante esa postura. Entonces uno frente al tema de los derechos adquiridos, no, pero es que nosotros firmamos un contrato y el contrato dice que 1.500.000, ¿por qué me lo va a bajar a salario mínimo? Bueno, porque las circunstancias. Entonces, lo que yo digo es que, pero lo que quiero hacer como énfasis es que a veces las situaciones pueden variar las circunstancias. O sea, el jus variante no es solamente en que el empleador pueda en un momento dado variar las condiciones de trabajo, sino que también existe una especie de jus variante también para el trabajador, en el sentido que a veces, pues, famoso derecho adquirido, ¿hasta dónde lo tengo adquirido? Porque también el trabajador debe pensar en la empresa, y por supuesto la empresa también con el trabajador. Es un dilema, ¿cierto? Sobre todo es un dilema en un país como el nuestro, que es un país pobre, donde no puede hacer, por ejemplo, como lo está haciendo España, el mismo Estados Unidos, el mismo Francia, el mismo Italia, ¿no? Que son países económicamente poderosos, donde les han dicho, por ejemplo, estuve por ahí ayer estuve enterándome en Barcelona, España, por ejemplo, se determinó el tema de las empresas, en la misma Italia también, donde le están diciendo a los empleadores, usted sígale pagando los salarios a su trabajador, así no te estés prestando el servicio. Porque un principio fundamental es que usted como trabajador gana siempre y cuando trabaje. Es como la lógica, ¿cierto? Pero aquí no hay lógica porque esto es una circunstancia excepcional, ¿no? Entonces, esos países sí se pueden dar el lujo porque son países ricos, es decir, tranquilos, el Estado le paga a usted los perjuicios que le cause y el trabajador lo mismo. Tienen cómo subsidiar a la gente. En Estados Unidos, no hace mucho, Donald Trump anunció una de las tantas medidas que ha tomado para efectos de que no se deje trabajar, en el sentido de que a cada ciudadano norteamericano les van a consignar una suma de creo que $1.200. Y hay otras sumas adicionales que les puede llegar luego. Eso lo puede hacer un país rico como Estados Unidos, o España, o Italia, o Francia, que son países económicamente, por supuesto, mucho más poderosos que el nuestro. El nuestro no tiene esa eventualidad. Entonces, aquí aplicar esas medidas es difícil. Pero en la práctica, ¿qué están haciendo muchas empresas? Están diciendo a personas, yo no le puedo seguir pagando el salario, le pago el mínimo y luego, cuando pase esto, ahí sí le pago la diferencia. No es mala salida. Pero hay que preguntarse, bueno, ¿y con el mínimo? ¿Será que sí le alcanza? Hay que tener en cuenta cada circunstancia en particular. Nomás el dueño, el señor Arturo Calle, ustedes saben quién es, el que determinó, porque él lo puede hacer y lo quiso hacer, entre otras cosas. Simplemente les dijo a sus trabajadores, váyanse a la cuarentena, cumplan, cúrense. Sí, la protección de la salud es lo principal. Yo les sigo pagando su sueldo. No todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, y no todo el mundo tampoco tiene la capacidad económica para hacerlo. Lo que pasa es que en nuestro país hay muchos que sí tienen la capacidad económica y no lo están haciendo. Pero también hay muchos que tienen la capacidad económica y empezaron ya a ayudar. Pero digamos que esa es la disyuntiva en que en nuestro país, por su condición un poco de no tener esa economía tan fuerte como de los países poderosos en el mundo, pues nos toca con medidas como no tan perfectas, ¿no? Y difíciles a veces de masticar, como dicen por ahí, porque realmente a veces se violentan los derechos, y entre eso los derechos adquiridos. Entonces, ¿hasta dónde es eterno los derechos adquiridos? Porque a veces nosotros los trabajadores decimos, no, nosotros tenemos derecho a tal cosa y es un derecho adquirido, pero depende de las circunstancias como actualmente se está viendo. Además, en esa sentencia también vamos a tocar el tema de la teoría de la imprevisión, el principio rebus sic stantibus. Lo van a leer, van ustedes a saber qué significa. También, mire, para adelantarles, ¿es jurídicamente posible la revisión de una convención para ajustarla a la nueva realidad social, económica y jurídica? Y que es muy actual, porque supuestamente la convención colectiva, como les acabo de mencionar,
Es aquel acuerdo que tiene el sindicato en representación de los trabajadores con el empleador, con el dueño de la empresa. Y si las circunstancias cambian, dice esa sentencia, ¿será que podemos aplicar ese principio? Es decir, que no se pueda revisar una convención, o si es posible revisar una convención para ajustarla a la realidad. ¿Y qué es lo que nos está tocando realmente hoy en día? Estamos ajustándonos a la nueva realidad social, económica y jurídica que se está presentando en este momento. Y ténganlo por cierto, que eso va a generar muchos conflictos y cuando hablamos de muchos conflictos, consecuencialmente, ¿en qué podemos pensar? Pues que va a haber mucha demanda. O sea, nuestros juzgados, desde el punto de vista laboral, nuestros juzgados laborales, pues nos vamos a ver acometido a una congestión judicial tremenda, tremenda, porque ahí van a venir las demandas por pelear por ciertos derechos, entre comillas, adquiridos, y de cómo así que la empresa me pagó o me bajó el salario unilateralmente o me despidió o suspendió el contrato y nos dijo, no, cuando pase esto volvemos a pagarle, o como han hecho otras empresas, simplemente salen del personal y chao, ¿cierto? Entonces va a traer muchos conflictos. Entonces, seguramente nuestros juzgados van a estar muy, muy congestionados y por supuesto tribunales y altas cortes. Igualmente, en esa sentencia, que me parece muy interesante, que la convención colectiva analiza la vigencia de los derechos adquiridos. O sea, hasta qué punto, si las circunstancias en la realidad social, económica, jurídica han variado, hasta qué punto es posible que una convención colectiva de trabajo tenga vigencia. Esa es una cuestión muy palpable. Esa sentencia, que acabo de enunciarles de una manera muy resumida, C00994, desde ya apunten para la próxima clase que vamos a tener después de Semana Santa, ¿cierto? Que creo que es el 14, la próxima clase nuestra es el 14. Ustedes deben traerme, me mandan se me olvidó decir que estamos virtual, me mandan al correo que ustedes ya saben, mi correo, en el cual han enviado sus trabajos, mi correo remelrueda@yahoo.com, ¿cierto? Me mandan un análisis de esa sentencia. Mínimo 3 páginas, máximo 5. Mínimo 3 páginas, máximo 5. Donde ustedes presentan un trabajo, analizan la C0094, 00994, y me hacen un comentario. No solamente, el trabajo no consiste en hacerme un resumen de la sentencia. Obviamente que dentro del trabajo ustedes van a hacer un resumen de la sentencia, pero el objetivo principal del trabajo es que ustedes hagan un análisis conforme a la realidad actual. ¿Qué consideran ustedes que es frente al tema de la convención colectiva, sobre la posibilidad de variar la convención colectiva, si en estos momentos en que está viviendo Colombia, si es posible variar esos pactos colectivos, esas convenciones colectivas, conforme a los lineamientos que consagra la sentencia? Entonces, me van a traer una hoja donde ustedes me van a analizar de esa manera que le acabo de decir, si analicen la realidad actual y en qué forma ustedes aplicarían la sentencia C009 del 94. Muy bien, eso para la próxima clase. Me lo envían, la próxima clase es el 14 de abril, entonces a más tardar me lo envían ese 14 de abril a más tardar ese trabajo. Oye, ya para que no toda la Semana Santa sea, sino les voy a dar un lunes, va a tener usted un lunes y unos días. De todas maneras, cualquier inquietud al respecto, y vuelvo y reitero, cualquier inquietud respecto a la clase, está mi correo para que me formulen las preguntas que ustedes quieran, por supuesto, hacer. Muy bien, eso en cuanto a ese tema. Volviendo entonces a lo que estábamos hablando, entonces tenemos que, desde el punto de vista constitucional, a través de la jurisprudencia, pues se ha logrado, digamos, definir constitucionalmente, como lo dice la diapositiva, en qué consiste el derecho colectivo laboral del trabajo, ¿sí? Como un tema donde va a regular estos aspectos, entre otros, el aspecto del trabajo, la asociación sindical, la negociación colectiva
y la huelga. Entonces, tengan en cuenta que desde el punto de vista constitucional, a través de la vía jurisprudencial, pues se ha logrado, a través de la sentencia, pues digamos, tener certeza sobre esas cuestiones. Ahora, cuando la Corte Constitucional, a través de las sentencias, entre otras, las que ustedes me van a traer el trabajo, ha entrado a analizar estos temas, pues ha echado mano siempre de las normas internacionales, del derecho internacional del trabajo. Entonces, se hace importante en este momento establecer qué son y en qué consisten las normas internacionales del trabajo. Esta definición la saqué de un libro denominado Normas Internacionales del Trabajo y su efectividad en el derecho colombiano. Es un libro escrito, como dice aquí por el Carlos Ernesto Molina, perdón, dice por ahí, está equivocado, Carlos Ernesto Molina. Y en ese libro, en su página 37, como lo menciona, nos indica y nos define qué son las NIT, o sea, las normas internacionales del trabajo. Estas normas internacionales del trabajo, según lo que acabo de mencionar, perdón, trae como definición lo siguiente, y es así. Las NIT son normas jurídicas generales, impersonales y abstractas de derecho internacional público, de índole predominantemente laboral, de origen convencional o consuetudinario, generalmente contenidas en tratados o acuerdos internacionales, vinculantes, es lo importante, vinculantes, que una vez incorporadas al ordenamiento interno estatal, crean directamente derechos subjetivos o comprometen internacionalmente al respectivo Estado a adoptar las medidas necesarias para crearlos. Fíjense esta definición, la importancia y el alcance de las normas internacionales del derecho. Recuérdense que yo les dije al comienzo de la clase del día de hoy, cómo hoy para resolver un conflicto laboral, acuérdense, les mencioné, ustedes no solamente van a tener en cuenta el código, sino también la Constitución, pero también las normas internacionales del trabajo. Y a través de las normas internacionales del trabajo, como lo define y lo define el doctor Molina, son vinculantes, tanto que una vez incorporadas al ordenamiento interno estatal, crean directamente derechos subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe una norma de derecho internacional, en el caso específico de Colombia, la ratifica, es decir, aprueba esa norma internacional, una vez ratificada esa norma internacional, en principio entra a la normatividad colombiana. ¿Qué quiere decir esto? Que si para usted resolver un problema, un conflicto jurídico, ¿cierto?, utiliza una norma internacional, llámese tratado, llámese convenios de la OIT, lo que sea, si usted aplica una de esas normas internacionales que ya ha sido ratificada por Colombia, usted debe resolver ese conflicto es con base en esa norma internacional, no con base en lo que le diga a usted el código. Mire la importancia. O sea, es de ese talante, de ese tamaño. Cuando aquí dice que es vinculante y que una vez incorporados, lo que se aplica es esa norma internacional para resolver el conflicto. En el caso que yo estoy colocando en Colombia, si vamos a resolver un conflicto aquí en Colombia y aplicamos una norma que ya ha sido ratificada, como lo veremos más adelante cuando veamos el tema de los convenios, ¿cierto?, de la OIT, pues lo que se aplica es el convenio, o lo que se aplica es el tratado. En otras palabras, lo que se aplica es la norma internacional del trabajo, no el código sustantivo del trabajo. Ejemplo, aquí en el tema, por ejemplo, del número de los sindicatos, hay por ahí una norma del código sustantivo del trabajo que en este momento no me acuerdo muy bien, pero sí, ¿de qué trata? Hay una norma que dice por ahí que si en una empresa hay varios sindicatos, la pregunta es, bueno, ese empleador, ¿con quién se sienta a hablar y firmar la convención colectiva de trabajo? Si hay varios sindicatos. Pues la norma decía, pues con el sindicato mayoritario. Entonces, en esa empresa, si existen 4 sindicatos, pero uno de los sindicatos es el que afilia a la mayoría de los trabajadores, pues ese empleador se sienta a firmar y a acordar es con el sindicato mayoritario.
Eso dice la norma. Pero a través de sentencias de la Corte Constitucional aplicando normas internacionales de trabajo, específicamente convenios de la OIT, dio una interpretación diferente. Dijo la Corte Constitucional con base en normas internacionales, es decir, con base en convenios internacionales de la OIT. Dijo, no señor, usted como empleador debe sentarse a hablar, sí, con el sindicato mayoritario, pero también con los otros sindicatos, con los otros tres, en el ejemplo que le estoy colocando, así sean minoritarios, y con cada uno de ustedes realiza una convención. ¿Eso lo dice la norma del Código Sustantivo de Trabajo? No. ¿Qué lo dice? Una norma internacional, que se aplica a resolver ese conflicto con base en qué? En que ya forma parte de nuestra legislación. Y aquí en Colombia, ¿mediante qué figura jurídica normalmente se realiza esa transición? Acuérdense, el denominado bloque de constitucionalidad, que entre otras cosas es un tema que vamos a ver también más adelante de una manera mucho más detallada, porque es un tema del día, es lo de hoy, realmente. Y acuérdense que, y reitero, el bloque de constitucionalidad, como se lo mencioné hace breves minutos, el bloque de constitucionalidad hace referencia a que la Constitución no solamente son estos artículos que están aquí, hasta el 300 algo, bueno, lo que sea, sino que la Constitución forma parte de estos artículos, pero también normas de derecho internacional, en el caso de los tratados que haya confirmado Colombia. No están aquí formalmente, pero al haber sido ratificados se entienden que forman parte de la Constitución Nacional. Entonces se le llama bloque de constitucional de una manera muy coloquial, no tan específico, no tan en profundidad se lo estoy explicando, pero digamos que esa es la idea del bloque de constitucionalidad. Cuando usted, para resolver un conflicto aquí en Colombia, aplica una norma internacional porque ya pertenece al bloque de constitucionalidad. Si pertenece esa norma internacional al bloque de constitucionalidad, es decir, si pertenece ya a la Constitución por bloque de constitucionalidad, resuelve el proceso de acuerdo a... En el caso de Avianca sucedió eso. En el caso de Avianca sucedió eso. Por lo menos, esos fueron los argumentos que esgrimieron la parte de los trabajadores, de los pilotos, que ellos decían que aplicando unos convenios y unas recomendaciones de la OIT, ellos no les podían declarar la huelga de manera ilegal, porque Avianca no prestaba un derecho público esencial y se basaron en convenios, normas internacionales. Obviamente esa tesis, ese argumento de los pilotos fue derrotada de manera mayoritaria, pero hubo dos salvamentos de voto, vuelvo a reiterar, donde sí le daban la razón a los pilotos, proceso que entre otras cosas todavía está vigente, está vigente. Hay por tutelas por allá han revocado un poco de actos realizados por Avianca y es un proceso que ya iniciaron los pilotos ante organismos internacionales. O sea, ese proceso jurídicamente todavía no se ha definido de manera total y absoluta. Por eso, porque existen normas internacionales del trabajo que deben aplicarse para la resolución de los conflictos. Esa es la definición que nos trae este autor, que les recomiendo, entre otras cosas, el libro. Cómprenlo y léanlo. Se llaman Las normas internacionales del trabajo y su efectividad en el derecho colombiano, del doctor Carlos Ernesto Molina. Es un gran libro. Ese señor, creo que ya en la época en que escribió esto, creo que todavía era magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, o ya creo que ya no está. Sí, estoy casi seguro que ya no está. Es una eminencia en este tema y este libro es muy interesante para si ustedes quieren profundizar, se los recomiendo grandemente. Entonces el autor pues nos trae esa definición muy completa sobre las normas del derecho internacional. Ahora, tenemos entonces que el derecho colectivo laboral y las normas internacionales del trabajo tienen mucha relación, ¿cierto? Por lo que le acabo de decir. Ustedes pueden tener la claridad y el convencimiento de que eso es así. Entonces, hoy en día, por esa circunstancia de que es a través de sentencias de la Corte Constitucional que se ha entrado a definir básicamente todo el derecho constitucional colombiano, es lo que se le denomina por la doctrina la constitucionalización del derecho colectivo. Apoyado esas sentencias en los artículos que ya los he mencionado y los he leído, el artículo 25, el artículo 39, el 53, el 55 y el 56 de la Constitución Política Colombiana. Además, el derecho colectivo laboral
está consagrado en la Constitución Nacional, vuelvo y reitero, no solamente fundamentado en esas normas que le acabo de mencionar, sino mire, constitucionalmente, aquí traigo a colación de nuevo la sentencia C-00994, que es la que les acabo de poner como trabajo para que me hagan un análisis, vuelvo y reitero, trabajo escrito, me lo mandan al correo, entre 3 y 5 páginas, donde me analicen ustedes esa sentencia con las salvedades, con la dirección que les acabé de mencionar. Muy bien. Ahora, debemos tener en cuenta entonces que las normas internacionales del trabajo pues son muchas y tengan la seguridad, y así se presentan por lo menos en mi juzgado, yo creo que en los demás juzgados también laborales, por lo menos de Bogotá, y yo considero que el país también, pues hoy en día los abogados cuando entran a litigar sobre estos temas siempre tienen como base o fundamentos de derecho esto: la Carta de Naciones Unidas de 1945, la Declaración de Filadelfia de 1944, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES, el Protocolo de Buenos Aires, la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Miren la cantidad de normas, instrumentos internacionales que contienen derecho colectivo y que son aplicables en nuestro país. Es lo mejor. Todas estas normas que usted de pronto le parecen a ustedes que está como muy lejana, no son lejanas. Son normas que ustedes como abogadas y como abogados, ustedes ya deben haber analizado y tener conocimiento de estas normas. Porque fácilmente cualquiera de esas o todas en un proceso que ustedes vayan a tener en derecho laboral, las pueden aplicar, las pueden invocar como fundamentos de derecho, o razones de derecho en sus demandas. Muy bien. Ahora, una de las normas internacionales de trabajo más importantes que tenemos nosotros, pues, es las normas de la OIT, ¿no? Que son los convenios y las recomendaciones. Tema que en esta clase no vamos a explicar, pero posteriormente sí lo vamos a hacer. Cuando hacemos relación a que existe convenios, vamos a analizar cada uno de los convenios, como está en el contenido programático de la materia. Por ahora solamente mencionarlos para llegar a ese gran final, ¿no? Llegar a decir que precisamente a través de las normas internacionales de derecho del trabajo, pues se aplican para los casos particulares. Entonces podemos concluir, y como conclusión también de esta clase, que la principal fuente de normas internacionales del trabajo, pues como lo vamos a ver en clases posteriores, pues es la OIT. Porque la OIT, a través de los convenios, a través de las recomendaciones, pues es